El sol vespertino se ponía sobre las tranquilas carreteras de la zona rural de Tennessee, tiñendo el cielo de tonos naranja y morado. El oficial James Wilson estaba sentado en su patrulla, aparcado detrás de una pequeña gasolinera, terminando los últimos bocados de su hamburguesa fría. A sus 25 años, era el miembro más nuevo del departamento de policía de Cedar Grove, tras haberse unido hacía solo 6 meses. Wilson no estaba teniendo el mejor día. Su esposa había discutido con él esa mañana por trabajar demasiados turnos de noche y un sargento lo había regañado por llegar 3 minutos tarde a la sesión informativa de la tarde. No dejaba de mirar su reloj contando las horas para que terminara su turno a medianoche. La radio sonaba con actualizaciones rutinarias, pero no había sucedido nada emocionante en todo el día. Así solía suceder en Cedar Grove, un pequeño pueblo donde todos se conocían y los delitos más graves solían ser adolescentes que conducían a exceso de velocidad en los coches de sus padres o algún que otro ladrón en la tienda de conveniencia local. Cuando Wilson entró en la autopista 43, notó que el tráfico era más ligero de lo habitual. Pasaron algunos coches, en su mayoría lugareños que volvían a casa después de sus turnos de noche en la fábrica. En el pueblo de al lado, reconoció la mayoría de los vehículos, el Minan rojo de la señora Johnson, la vieja camioneta oxidada del señor Peterson y los camiones de reparto habituales alrededor de las 7:30 de la tarde. Algo llamó su atención. Una enorme camioneta Ford F-350 negra apareció en su retrovisor. La camioneta estaba cubierta de lodo, como si hubiera estado conduciendo por carreteras secundarias todo el día. Lo que realmente llamó la atención de Wilson fue la luz trasera rota del lado del conductor. Una clara infracción que no podía ignorar. Wilson observó por el retrovisor cómo la camioneta comenzaba a zigzaguear ligeramente. No era el viraje obvio de un conductor ebrio, sino pequeños movimientos de un lado a otro del carril. Para cualquier agente experimentado, esto podría significar varias cosas: un conductor cansado, alguien enviando mensajes de texto o posiblemente algo más serio. Por fin, trabajo policial de verdad. Wilson murmuró para sí mismo, incorporándose en su asiento. Solo había hecho 2 paradas de tráfico esta semana y ambas terminaron con advertencias. Su inspector le había estado presionando para que mostrara más iniciativa y esta parecía la oportunidad perfecta. Wilson activó la computadora de su patrulla, lista para verificar la matrícula de la camioneta, pero el espeso lodo que cubría la placa la hacía imposible leerla. Esto lo hizo aún más sospechoso en su academia. Entrenamiento. Le habían enseñado que las placas oscuras podían ser señal de alguien intentando esconderse de la ley siguiendo el procedimiento. Wilson llamó por radio a la unidad de despacho 247. Estoy iniciando una parada de tráfico. Detención en la autopista 43, marcador de milla 22, camioneta Ford negra grande, cubierta de barro, rota. Luz trasera imposible de leer, placa solicitando refuerzos de rutina. La voz del despachador. Respuesta crepitante. Copia que la unidad 247. El agente Martínez está en la zona a unos 5 minutos. Wilson encendió las luces azules esperando que la camioneta se detuviera. Inmediatamente, sin embargo, el vehículo continuó por otro cuarto de milla antes de finalmente moverse al arcén. Este retraso aceleró un poco el pulso de Wilson. Otra señal de advertencia de su entrenamiento: la camioneta era enorme. Estaba en lo alto de lo que parecía una suspensión personalizada. Las ventanas estaban tintadas, pero aún dentro del límite legal. Por lo que Wilson pudo notar, al estacionar su patrulla, notó que los faros de su vehículo apenas alcanzaban los espejos laterales de la camioneta. Después de su entrenamiento, Wilson se tomó un momento para recomponerse. Ajustó la cámara corporal de Ed. Comprobó que su linterna estaba trabajando y se aseguraba de que su uniforme luciera profesional a pesar de ser un novato. Quería proyectar confianza y autoridad. El motor de la camioneta seguía funcionando, con su profundo estruendo mezclándose con el sonido de los grillos en los campos cercanos. Wilson podía ver movimiento dentro del vehículo,
pero la combinación de ventanas tintadas y la luz diurna menguante le impedía distinguir nada con claridad. Lo que el oficial Wilson no sabía en ese momento era que esta parada de tráfico rutinaria estaba a punto de convertirse en uno de los encuentros más memorables de su carrera. Mientras se preparaba para salir de su patrulla, repasó rápidamente los procedimientos estándar de parada de tráfico en su cabeza, sin darse cuenta de que estaba a punto de encontrarse con alguien que cambiaría por completo su perspectiva sobre el trabajo policial. El joven oficial abrió la puerta de su auto. El familiar crujido de metal rompió el silencio de la tarde. Su mano rozó instintivamente su arma enfundada. Un hábito que le inculcaron en la academia con cada paso hacia la camioneta. El vehículo parecía crecer aún más, proyectando una larga sombra en la luz moribunda del día. El oficial Wilson se acercó a la imponente camioneta negra con pasos mesurados. El haz de luz de su linterna rebotaba en el lodo. Lados cubiertos, la noche se había vuelto más oscura y las nubes se movían. Lo que hacía que la situación se sintiera más tensa de lo habitual. Sus botas crujían contra la grava suelta en el arcén de la carretera. Cada paso lo acercaba al enorme vehículo. El motor del camión seguía funcionando al ralentí con un profundo estruendo que Wilson podía sentir en su pecho a medida que se acercaba. Notó Siyu. Modificaciones de Storm que no había visto antes. Parachoques de acero de alta resistencia, neumáticos todoterreno de gran tamaño y lo que parecían letras de una compañía constructora, casi ocultas por el barro. Siguiendo el procedimiento estándar, Wilson se quedó detrás del pilar del conductor, colocándose de forma que pudiera retroceder rápidamente si era necesario. La altura del camión lo obligaba a mirar hacia la ventanilla del conductor, una posición inusual que lo hacía sentir incómodamente vulnerable. El haz de luz de su linterna se reflejaba en el cristal tintado, lo que hacía casi imposible ver el interior. «Atardecer», gritó Wilson, alzando la voz por encima del ruido del motor. «Soy el oficial». Wilson, del Departamento de Policía de Grove, esperó una respuesta, pero solo oyó el rugido sordo del motor. El silencio que provenía del interior del vehículo le provocó un hormigueo de aprensión en el cuello a través de la ventanilla tintada. Wilson distinguió una enorme sombra en el asiento del conductor. Al principio, pensó que podría haber varias personas sentadas allí, pero a medida que sus ojos se adaptaban, se dio cuenta de que era solo una persona. Alguien inusualmente grande, por lo general. La silueta apenas parecía caber en el asiento del conductor, incluso en un camión tan grande. La radio de Wilson crepitó, lo que lo hizo estremecerse ligeramente. El respaldo 24/7 está a 3 minutos. La voz del operador parecía inusualmente alta. En el tenso silencio, Wilson presionó el botón de su radio y susurró, «Recibido». Tratando de mantener la concentración en el vehículo, el joven oficial se aclaró la garganta y volvió a hablar, esta vez con más autoridad en su voz. «Señor, necesito que baje la ventanilla». Golpeó suavemente el cristal con su linterna, siguiendo el protocolo del departamento para conductores inconscientes. Después de lo que pareció una eternidad, probablemente fueron solo unos segundos, la ventanilla comenzó a bajar con un suave zumbido eléctrico al descender. La luz interior se encendió de repente, cegando momentáneamente a Wilson. Instintivamente, retrocedió un paso. Su mano derecha se acercó a su arma. La ráfaga de aire frío del interior del camión golpeó el rostro de Wilson, trayendo consigo el olor a asientos de cuero y algo dulce, como caramelos infantiles, mientras sus ojos se adaptaban a la luz. La mandíbula de Wilson cayó ligeramente. Sentado en el asiento del conductor estaba el hombre más grande que jamás había visto en persona. El conductor ocupaba todo el espacio del asiento. Hombros anchos casi rozando ambos lados de la cabina del camión. Incluso sentado, su cabeza casi rozaba el techo. Vestía lo que parecía ropa de trabajo de construcción, un polo gris con el logo de una empresa y pantalones de trabajo arrogantes. Wilson se despertó mientras intentaba procesar lo que veía. Su entrenamiento no lo había preparado para esta situación. Las manos del conductor seguían en el volante, perfectamente posicionadas a las 10 y a las 2,
pero cada mano era casi el doble del tamaño de la de Wilson. «Buenas noches, oficial», dijo el conductor con una voz sorprendentemente suave y profesional. El tono amable parecía casi cómico viniendo de una figura tan imponente. ¿Hay algún problema? Antes de que Wilson pudiera responder, notó movimiento en el asiento trasero. El haz de luz de su linterna se dirigió directamente a la fuente, revelando una pequeña mochila rosa y lo que parecía un dibujo infantil en el asiento. El papel tenía crayones de colores brillantes y estaba decorado con brillantina. La radio de Wilson volvió a sonar. Unidad 247, verifique el estado. La voz del despachador rompió su concentración. Rápidamente, CED. Su radio estaba en verde, esperando. Para los refuerzos, su voz se quebró ligeramente al hablar y vio al hombre gigante en la camioneta levantar una ceja. El viento se había levantado, trayendo el sonido distante de las sirenas que se acercaban. Wilson sabía que sus refuerzos se acercaban, pero de repente no estaba seguro de si quería que llegaran. Algo en esta situación se sentía diferente de lo que inicialmente había asumido, pero su entrenamiento y su energía nerviosa le decían que se mantuviera alerta y cauteloso. El enorme conductor permaneció completamente quieto. Su comportamiento tranquilo contrastaba marcadamente con la creciente incertidumbre de Wilson en la distancia. Las luces azules intermitentes comenzaron a reflejarse en los espejos de la camioneta, señalando la proximidad de la patrulla del agente Martínez. Lo que comenzó como una parada de tráfico rutinaria estaba a punto de complicarse aún más. La patrulla del agente Martínez se detuvo detrás del vehículo del oficial Wilson. Sus luces azules pintaron la escena con sombras intermitentes. La llegada de los refuerzos hizo que Wilson se enderezara un poco, pero también lo impulsó a ejercer más autoridad sobre la situación. No quería parecer débil frente a su colega más experimentado. «Señor, necesito ver su licencia y registro», Wilson dijo, tratando de mantener la voz firme. El haz de luz de su linterna permanecía fijo en las manos del gigante, que no se habían movido del volante. El enorme conductor volvió a hablar con su voz sorprendentemente suave. «Por supuesto, agente. Mi billetera está en mi bolsillo trasero. Voy a buscarla ahora, si le parece bien». La cuidadosa elección de palabras del hombre y su actitud tranquila parecían chocar con su tamaño intimidante. Wilson sintió una gota de sudor rodar por su espalda a pesar del aire fresco de la tarde. «Lentamente», ordenó. Su voz salió más fuerte de lo que pretendía. Escuchó los pasos del agente Martínez acercándose detrás de él. El hombre gigante comenzó a moverse y la suspensión de la camioneta se deslizó bajo su peso. Incluso este pequeño movimiento hizo que el vehículo se moviera notablemente. Al estirarse hacia atrás, su codo golpeó el volante, lo que provocó que la bocina de la camioneta emitiera un breve e inesperado bocinazo. El repentino ruido hizo que Wilson se sobresaltara. Sus manos estaban donde las podía ver. Gritó. Su mano derecha ahora agarraba firmemente su arma. La agente Martínez aceleró el paso. Su propia mano se movió hacia su funda. «Lo siento, oficial», el conductor dijo con calma, paralizado en su lugar. «Eso fue un accidente. La cabina de esta camioneta es un poco estrecha para mí». A pesar de la tensa situación, no había rastro de ira ni frustración en su voz. El agente Martínez llegó a la posición de Wilson. Su linterna se unía a la de él. Era una oficial veterana con 15 años de experiencia y su presencia debería haber calmado a Wilson. En cambio, lo hizo más decidido a demostrar que podía manejar la situación. «Salga del vehículo», Wilson ordenó. Con la voz ligeramente quebrada, las cejas del hombre gigante se levantaron sorprendidas. «Mantuve la calma, oficial. No pretendo faltarle al respeto. ¿Puedo preguntar por qué?» «Solo estaba buscando mi billetera, como se me pidió». El tono razonable del hombre hizo que Wilson se sintiera aún más inseguro, pero no podía echarse atrás. «Señor, salga del vehículo». Wilson repitió más fuerte esta vez.
La agente Martínez lo miró con curiosidad, pero mantuvo su postura profesional a su lado. El gigante suspiró suavemente y asintió. De acuerdo, Pique. Voy a abrir la puerta muy despacio. Por favor, tenga en cuenta que soy un hombre grande y podría tardar un momento en salir correctamente. Mientras la puerta del conductor se abría lentamente, la luz interior de la camioneta iluminó más detalles de la cabina. Wilson ahora podía ver claramente un pequeño trofeo en el tablero con una cinta rosa. Junto a él había una foto de una joven sonriente con un traje de baile. El hombre corpulento comenzó a desplegarse desde la cabina de la camioneta. Primero, una pierna apoyada firmemente en el suelo, seguida de la otra. La camioneta se elevó varios centímetros al ser liberada de su peso. Wilson y la agente Martínez retrocedieron varios pasos, siguiendo con sus linternas. Su movimiento, la salida del gigante del vehículo, pareció eterna. Se irguió en toda su estatura. Parecía seguir creciendo y creciendo. Lo que parecía enorme sentado, ahora se volvía casi increíble de pie. Un trueno retumbó en la distancia y empezaron a caer algunas gotas de lluvia. El clima parecía estar a la altura de la creciente tensión del momento. La mano de la agente Martínez permaneció firme en su funda, pero su expresión mostraba preocupación por la escalada de la situación. Señor, mantenga las manos donde podamos verlas. Wilson ordenó con su voz, ahora obviamente temblando. El gigante obedeció, levantando sus enormes manos a la altura de los hombros. La expresión tranquila del hombre nunca flaqueó, pero ahora había un atisbo de tristeza en sus ojos. Un relámpago cruzó el cielo brevemente, iluminando la escena con gran detalle. Dos oficiales con las manos cerca de sus armas, frente a un hombre que fácilmente podría haberlo superado a ambos, se combinaron. La ropa de trabajo de los gigantes ahora era claramente visible, incluyendo el logotipo de la empresa. El proyecto de viviendas para veteranos de Johnson. Más patrullas se acercaban en la distancia. Sus sirenas sonaban cada vez más fuertes. ¿Qué había comenzado? Como una simple parada de tráfico se estaba convirtiendo en una escena difícil de explicar al sargento. La lluvia empezó a caer con más fuerza, pero nadie se movió. Todos se quedaron paralizados, esperando a ver qué pasaba. La lluvia caía sin parar, creando una cortina de agua alrededor de la imponente figura de Marcus Johnson, de pie, con toda su altura de 2,03 metros. Hacía que el agente Wilson y el ayudante Martínez parecieran niños en comparación. Sus hombros, cargados de años de fútbol profesional y trabajo en la construcción, estiraban su polo al máximo. Dos patrullas más se detuvieron en la escena. Sus faros cortaban la lluvia y creaban largas sombras sobre el pavimento mojado. La caballería había llegado, pero Wilson empezaba a desear que no lo hubieran hecho. Algo en esta situación se sentía cada vez más mal. Mi nombre es Marcus Johnson, dijo el gigante con calma. La lluvia le corría por la cara. Soy dueño del proyecto de viviendas para veteranos de Johnson. Construimos viviendas para veteranos en Seth Grove y los condados circundantes. Su voz se mantuvo firme y profesional a pesar de que la lluvia le empapaba la ropa. Los ojos del ayudante Martínez se abrieron de par en par. Con reconocimiento, espere. Minuto a minuto, dijo bajando un poco la linterna. ¿Eres tú el Marcus Johnson que donó el nuevo patio de recreo a la escuela primaria Cedar Grove el mes pasado? Wilson observó cómo el comportamiento de su oficial de respaldo cambió el nombre, que no significaba nada para él como novato, pero claramente tenía peso con Martínez. El hombre gigante asintió lentamente, con la mano aún levantada pacientemente bajo la lluvia. Es correcto, señora. Marcus respondió. En realidad venía de la obra de teatro escolar de mi hija esta noche. Ella interpretó el papel de Irse en Caperucita Roja. Él hizo un ligero gesto con la cabeza. Mientras la mochila rosa se veía a través de la ventana del camión, un destello de reconocimiento cruzó el rostro del agente Martínez. Tu hija es la pequeña Sarah Johnson, la que ganó el concurso estatal de ortografía el mes pasado.
La tensión en su voz fue reemplazada por genuina sorpresa. Wilson sintió un nudo en el estómago. Los nombres empezaban a sonar. Recordaba haber visto un artículo de periódico sobre Marcus Johnson, ex apoyador de la NFL convertido en exitoso empresario y filántropo local. El artículo elogiaba su trabajo en la construcción de viviendas asequibles para veteranos y sus contribuciones a la comunidad. Un relámpago brilló de nuevo, iluminando un pequeño bolígrafo dorado en el cuello de Marcus. El mismo bolígrafo que usaba el padre de Wilson. Era un broche de los galardonados con el corazón púrpura que marcaba a Johnson como un veterano condecorado. Marcus dijo, suavemente, sé que mi tamaño puede ser intimidante. He lidiado con situaciones como esta antes. ¿Quieres que te muestre mi identificación? Muy lentamente, la lluvia le había pegado la camisa a su enorme figura, pero su digna compostura permaneció inalterada. Las manos de Wilson comenzaron a temblar ligeramente. Detuvo a un héroe local, un hombre que no solo había servido a su país, sino que seguía sirviendo. Su comunidad, peor aún, había escalado una parada de tráfico rutinaria a una tensa confrontación sin una buena razón. El nuevo coche patrulla. El reflector de repente captó algo en la parte trasera de la camioneta de Marcus. Una pegatina en el parachoques parcialmente cubierta de barro que decía, padre orgulloso de un estudiante de honor de la escuela primaria Cedar Grove. El agente Martínez dio un paso al frente tomando el control de la situación. Señor Johnson, le pido disculpas por este inconveniente. Ahora lo reconozco de las reuniones del ayuntamiento. Se giró hacia Wilson y le dirigió una mirada que indicaba que necesitaban calmarse inmediatamente. El rostro de Wilson ardía de vergüenza mientras observaba. Marcus bajó lentamente las manos. La expresión del hombre gigante no mostraba ira ni resentimiento, solo comprensión paciente. De alguna manera, esto hizo que Wilson se sintiera aún peor. La luz trasera. Wilson tartamudeó tratando de explicarse. Estaba rota y su camioneta zigzagueaba. Marcus asintió respetuosamente. Sí, agente. La luz trasera se dañó hoy en la obra por la caída de escombros. En cuanto a la zigzagueo, señaló la carretera detrás de ellos. Estaba tratando de evitar a los Pulls. Hemos estado pidiendo al condado que los arregle. Los meses son particularmente peligrosos cuando llueve así. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Wilson, el hombre al que trataba como sospechoso. En realidad, intentaba prevenir accidentes y probablemente había hecho más por la seguridad vial con su trabajo comunitario que, en sus 6 meses en la policía, más relámpagos iluminaron la escena, revelando la creciente multitud de patrullas y lo absurdo de la situación. 5 policías respondieron a una parada de tráfico que involucraba a uno de los ciudadanos más respetados de la ciudad. A lo lejos, Wilson pudo oír las sirenas que se acercaban, y aún más refuerzos. Umit respondió a lo que creían que era una situación peligrosa. La lluvia seguía cayendo, pero ahora se sentía menos dramática y más como la forma natural de borrar las suposiciones y prejuicios de Wilson. El oficial novato había aprendido una lección que ninguna formación en la academia de policía podía enseñar. Las apariencias engañan, y a veces, las personas más corpulentas tienen los corazones más amables. La noche se había convertido en una escena de confusión y luces intermitentes. 6 patrullas ahora se alineaban en la carretera. Sus luces azules y rojas se reflejaban. El pavimento mojado. Marcus Johnson seguía de pie bajo la lluvia. Su enorme figura iluminada por múltiples focos, mientras el oficial Wilson luchaba con su creciente vergüenza. «Déjame sacar mi billetera ahora», dijo Marcus en voz baja, comenzando a girar hacia su camioneta. «El programa de baile de mi hija también está ahí, si quieres verlo». Su movimiento, aunque cuidadoso, fue suficiente para generar oleadas de tensión entre los oficiales reunidos. Wilson, aún operando con sus instintos de novato y sintiéndose abrumado por la situación, malinterpretó el simple gesto alto, gritó. Volando hacia su arma,
El movimiento repentino y la orden brusca hicieron que varios otros oficiales desenfundaran las suyas, creando un efecto dominó de escalada. Marcus se congeló en medio del giro. Su expresión cambió de paciente comprensión a preocupación. «Oficiales, por favor», dijo. Su voz se mantuvo notablemente firme. «Tengo la foto de mi hija en mi billetera», dijo. «Me espera en casa para leerle una historia». El agente Martínez se dio cuenta rápidamente de lo mal que se estaban saliendo de control las cosas. «Todos, párense», ordenó. Su voz experimentada rompió la tensión. «Soy Marcus Johnson, el veterano de la vivienda. Desarrollador. Bajen sus armas», pero el daño ya estaba hecho. Alguien había llamado a la central. Sobreoficiales que sacaban armas y ahora el coche del cirujano nocturno se acercaba a la escena. El sargento Mike Roberts, un veterano de 20 años de la fuerza, salió de su vehículo y examinó el extraño cuadro que tenía delante. La lluvia se había convertido en una llovizna constante. Entre las luces de emergencia, el sargento Roberts pudo ver a un hombre gigantesco de pie perfectamente. Todavía rodeado de oficiales nerviosos, algunos tenían las manos en sus armas. Mientras el agente Martínez intentaba calmar la situación, preguntó: «¿Qué demonios está pasando aquí?». El sargento Roberts exigió ayuda. Caminando a paso rápido hacia la escena, entrecerró los ojos bajo la lluvia y luego sus ojos se blanquearon al reconocer a Marcus. Johnson. Marcus giró ligeramente la cabeza hacia la voz del cirujano. «Buenos días, Mike», dijo con calma. «Parece que estamos teniendo un pequeño malentendido». El rostro del cirujano se puso rojo al mirar a sus oficiales. «¿Alguien podría explicar por qué tenemos a la mitad del departamento apuntando con sus armas al hombre que construyó nuestro monumento a los veteranos?» Su voz transmitía autoridad e incredulidad. La mano del oficial Wilson se soltó de su arma al sentir el peso de sus errores. Su rostro ardía de vergüenza al ver al sargento acercarse a Marcus y extenderle la mano en señal de saludo. «Lo siento mucho por esto, Marcus», el sargento Roberts dijo, estrechando la mano de los Giants. «Jugué golf contigo en el torneo benéfico del mes pasado. Recaudaste 10,000 pesos para la policía. Fondo de viudas». Los otros oficiales comenzaron a enfundar sus armas, luciendo avergonzados a través de la ventana de la camioneta. La mochila rosa era claramente visible junto con una cinta de dibujo infantil en el asiento trasero. «Rib, te amo, papá». Y crayones. La ropa de Marcus estaba empapada, con su polo pegado a su enorme figura. Sin embargo, mantuvo su dignidad, sin mostrar enojo hacia los oficiales que acababan de apuntarle con sus armas. En cambio, metió la mano lentamente en su camioneta y sacó su billetera junto con un programa ligeramente húmedo de la obra escolar de su hija. «Entiendo que los oficiales solo estaban haciendo su trabajo», dijo Marcus, entregándole su licencia al sargento Roberts. «Mi tamaño puede ser intimidante, y el oficial Wilson probablemente solo estaba siendo cauteloso». Sus generosas palabras solo empeoraron la situación. El cirujano miró la licencia y luego a la reunión de patrullas. Sus luces aún pintaban la escena en rojo y azul alternados. «6 patrullas», murmuró, negando con la cabeza. «Tenemos 6 patrullas aquí para un hombre que donó las computadoras en nuestro centro de despacho». Un trueno retumbó en la distancia. A medida que todos los presentes asimilaban la realidad de la situación, lo que había comenzado como una parada de tráfico rutinaria se había convertido en una posible tragedia, todo por suposiciones y malentendidos. El hombre gigantesco al que habían tratado como una amenaza era en realidad uno de los mayores defensores de su comunidad. La agente Martínez dio un paso al frente. La lluvia goteaba de su sombrero. «Sargento, creo. Tenemos que despejar la escena y dejar que el señor Johnson llegue a casa con su hija». Sus palabras fueron un suave recordatorio de que todos habían cometido un grave error de juicio esa noche. Los agentes reunidos comenzaron a arrastrar los pies, incómodos, evitando el contacto visual con Marcus y entre ellos.
La noche se había convertido en una lección que ninguno de ellos olvidaría pronto, especialmente el agente Wilson, quien permaneció en silencio bajo la lluvia aprendiendo la lección más difícil de su joven carrera. El sargento Roberts se hizo cargo de la escena y ordenó rápidamente a la mayoría de las patrullas que se fueran mientras las luces y las sirenas se desvanecían en la noche lluviosa. Solo quedaban 3 vehículos: el coche de Wilson, el de la agente Martínez y el del sargento Marcus. El sargento Roberts dijo con voz llena de respeto: le importaría mostrarle al agente Wilson a qué intentaba llegar. En tu camioneta. Creo que es importante para su entrenamiento. Las palabras del oficial fueron cuidadosamente elegidas, intentando convertir este vergonzoso incidente en una oportunidad de aprendizaje. Marcus asintió. Su ropa mojada aún se le pegaba a su enorme figura. Por supuesto, Mike. Se giró hacia el oficial Wilson, quien apenas podía mirarlo a los ojos. ¿Te gustaría ver por qué zigzagueaba en la carretera? Hijo. Wilson logró asentir levemente y lo siguió mientras Marcus caminaba hacia el lado del pasajero de su camioneta. El hombre corpulento abrió la puerta con cuidado y metió la mano en una carpeta gruesa. Dentro había docenas de fotografías que mostraban los peligrosos baches de la carretera, junto con copias de cartas que Marcus había enviado al Departamento de Carreteras del condado. He estado documentando estos peligros de la carretera durante meses. Marcus explicó con voz suave. 3 veteranos de mi proyecto de vivienda. Tuve neumáticos pinchados aquí la semana pasada. Esta noche zigzagueaba para proteger mis neumáticos y suspensión, como todos los que conducen por este tramo con regularidad. El oficial Martínez se acercó y miró las fotos. Recuerdo que estas cartas llegaban a la comisaría. Dijo: llevas intentando arreglar esto desde el invierno. ¿Tienes razón? Marcus asintió. Luego metió la mano en su camioneta y sacó la mochila de su hija. Dijo que por eso tenía tanta prisa por llegar a casa. Abrió la cremallera de la bolsa rosa y sacó un programa ligeramente arrugado de Caperucita Roja junto con un pequeño trofeo. Mi Sara ganó el premio al actor que más ha mejorado esta noche, dijo con orgullo. Su rostro se suavizó al mencionar a su hija. Estaba tan nerviosa por actuar. Prometo que llegaría a casa a tiempo para leerle su cuento favorito para dormir. El oficial Wilson sintió un nudo en la garganta al mirar el programa en crayón. Ra había dibujado corazones alrededor del nombre de su padre en la sección de agradecimientos especiales. El hombre gigante al que trató como una amenaza era solo un padre que intentaba volver a casa con su hija pequeña. El sargento Roberts puso una mano en el hombro de Wilson. Por eso nunca sacamos conclusiones precipitadas. Su hijo Marcus no solo sirve a nuestra comunidad, sino que nos enseña valiosas lecciones sobre prejuicios y suposiciones. La lluvia finalmente había parado, dejando atrás una neblina fresca. Marcus devolvió cuidadosamente las cosas de su hija a su mochila, manipulando cada artículo con sorprendente delicadeza para unas manos tan grandes. Al hacerlo, su camisa de la compañía constructora se subió ligeramente, revelando una fea cicatriz en su antebrazo. El agente de Irak Martínez preguntó al notar la cicatriz. Marcus asintió. En la segunda ronda, respondió en voz baja: entiendo esto. Sacar a 2 de mis hombres de un abismo en llamas. Por eso comencé el proyecto de viviendas para veteranos. Cuando regresé a casa, muchos de nuestros soldados regresan con cicatrices visibles e invisibles. Wilson se sentía más pequeño con cada momento que pasaba. El hombre al que apuntó con su arma no era solo un líder comunitario y padre, sino un héroe de guerra condecorado. La luz trasera rota y el zigzagueo de la camioneta lo habían llevado a sospechar lo peor, cuando la verdad era muy diferente. Sir Wilson finalmente habló. Su voz apenas era un susurro. Lo siento mucho, gestioné mal esta situación. Marcus se giró para encarar al joven oficial. Su expresión era cálida y comprensiva. El miedo es una respuesta natural a lo desconocido. Lo que importa es cómo aprendimos de estos momentos. Metió la mano en su billetera y sacó una tarjeta de presentación.
Le gustaría saber qué hago todos los jueves por la mañana. Wilson tomó la tarjeta. Al notar que el logotipo de la empresa coincidía con el de la camisa de Marcus. ¿Qué es eso, señor? Dirijo un programa de capacitación para las fuerzas del orden locales. Marcus explicó cómo enseñar a los oficiales a manejar situaciones que involucran a veteranos, especialmente a aquellos con TEPT. A veces, podríamos usar su perspectiva como oficial joven. Las mejores enseñanzas provienen de momentos como estos. El sargento Roberts sonrió al reconocer el intento de Marcus de convertir esta situación negativa en algo positivo. El hombre gigante no solo aceptaba una disculpa, sino que ofrecía una oportunidad de crecimiento y comprensión. La carretera estaba tranquila. La mayoría de las unidades de refuerzo se habían ido hacía tiempo. Lo que quedaba era un pequeño grupo de personas, de pie en las brumosas consecuencias de una situación que podría haber salido terriblemente mal, pero que en cambio se estaba convirtiendo en un momento de aprendizaje y conexión. El reloj digital del coche patrulla del agente Wilson marcaba las 8:45 de la noche. La hija de Marcus Johnson, Sarah, seguiría despierta esperando a que su padre volviera a casa y leyera su promesa, pero este pensamiento pareció impulsar al sargento Roberts a la acción. Muy bien, terminemos con esto, dijo el sargento. Mirando la luz trasera rota que había empezado, caminó hacia la parte trasera de la camioneta de Marcus, iluminando con su linterna los daños. Marcus, ¿puede decirnos exactamente qué pasó con la luz? Marcus se movió hacia la parte trasera de su camioneta. Su enorme cuerpo proyectaba una larga sombra en los faros del coche patrulla. Escombros de construcción, explicó, señalando el plástico rojo agrietado. Estamos construyendo 3 nuevas casas para veteranos discapacitados en la calle Oak. Un trozo de madera cayó de un camión de reparto y rebotó en mi luz trasera. El agente Martínez tomaba notas, aunque todos sabían que no se emitiría ninguna multa esta noche. ¿Tiene los permisos de construcción?, preguntó. Siguiendo el procedimiento adecuado y manteniendo un tono amistoso. Sí, señora. Marcus respondió. Metiendo la mano en la guantera de su camioneta, sacó una carpeta llena de papeles perfectamente organizados. Siempre guardamos copias de todo. Los permisos en nuestros vehículos facilitan la visita de los inspectores a las obras. Marcus entregó los permisos. Wilson notó algo que no había visto antes. Una pequeña fotografía pegada en el interior de la guantera. Mostraba a Marcus con uniforme militar completo, arrodillado junto a un grupo de niños sonrientes en lo que parecía un pueblo del Medio Oriente. Al ver el interés de Wilson, Marcus sonrió suavemente. La foto fue tomada. Durante mi segunda visita, me explicó que acabábamos de ayudar a construir una escuela allí. Esos niños me recordaron por qué me uní al servicio, en primer lugar, para proteger y ayudar a los demás. El sargento Roberts terminó de revisar los permisos y el papeleo de construcción. Todo está en orden como siempre, dijo al devolver los documentos. Pero Marcus, deberías arreglar esa luz trasera mañana a primera hora. Sé que lo entiendes. Ya lo planeé. Mike respondió, mi equipo empieza a las 7, pero haré que mi mecánico lo revise a las 6. No puedo permitir que nadie más se equivoque. No había ni una pizca de amargura en su voz, solo comprensión. Wilson dio un paso al frente, armándose de valor. Señor Johnson, sobre lo sucedido antes. Comenzó, pero Marcus levantó una mano suavemente para detenerlo. Oficial Wilson, déjame decirte algo. Marcus dijo que su voz cargaba años de sabiduría. Cuando regresé de Irak, era una persona diferente, tan grande como soy. Estaba nervioso, sospechaba de todo. La primera vez que llevé a mi hija en el parque, asusté a algunos padres porque reaccioné demasiado fuerte al petardeo de un coche. Hizo una pausa para asegurarse de que Wilson estuviera siguiendo sus palabras. Lo que aprendí de esa experiencia es que el miedo y las suposiciones pueden hacernos actuar de maneras que luego lamentamos, pero la marca de una buena persona y un buen oficial es poder aprender de esos momentos.
El agente Martínez asintió con la cabeza. Por eso sus programas de entrenamiento han sido tan valiosos para el departamento. Añadió, ustedes nos ayudan a comprender ambos lados de estas situaciones. La noche se había calmado, con solo algún coche que pasaba ocasionalmente por la carretera. La niebla se había despejado, revelando un cielo lleno de estrellas. Marcus miró su reloj. Su hija se estaría preocupando. El sargento Marcus dijo, si terminamos aquí, tengo una niña esperando su cuento para dormir. Esta noche es la princesa de bolsillo, su favorito. El sargento Robert sonrió y dijo, por supuesto, ve a casa con Sara, pero Marcus hizo una pausa y miró al oficial Wilson. ¿Le importaría si envío a este joven oficial a su próxima sesión de entrenamiento? Creo que podría aprender mucho de usted. El rostro de Marcus se iluminó con una cálida sonrisa el jueves por la mañana a las 8 de la mañana en punto. Dijo, mirando a Wilson, empezamos con café y donas y luego pasamos la mañana aprendiendo unos de otros, sin juicios ni suposiciones, solo una conversación honesta sobre cómo todos podemos servir mejor a nuestra comunidad. Wilson sintió que se le quitaba un peso de encima. Lo que había comenzado como la peor noche de su carrera se estaba convirtiendo en una oportunidad de crecimiento. Observó cómo Marcus volvía a subirse a su camioneta. El vehículo se hundió bajo su peso antes de cerrar la puerta. Marcus miró al joven oficial por última vez. Recuerda, hijo, dijo amablemente. Los grandes errores a menudo conducen a las lecciones más importantes. Nos vemos el jueves. La camioneta del gigante arrancó lentamente, evitando con cuidado el puff que había iniciado todo este incidente. Su única luz trasera funcional desapareció en la noche, dejando atrás a 3 oficiales. Cambiado para siempre por un encuentro que podría haber salido terriblemente mal, pero en cambio salió sorprendentemente bien. La mañana del jueves llegó brillante y despejada, exactamente una semana después de la accidentada parada de tráfico. El oficial James Wilson se sentó en su auto afuera de la oficina del proyecto de viviendas para veteranos Johnson 15 minutos antes. Para la sesión de entrenamiento, sus manos aferraron el volante mientras se armaba de valor para entrar. El edificio era un almacén reformado. Sus paredes estaban recién pintadas en un cálido beige con ribetes azul oscuro. Un gran letrero sobre la entrada decía, construyendo nuevos comienzos para nuestros veteranos y debajo, todos merecen un lugar al que llamar hogar. Wilson se acercó a la entrada y escuchó una risa profunda y amistosa proveniente del interior. Al abrir la puerta, se encontró en una gran sala llena de unas 20 personas. Oficiales de policía, agentes del sheriff y varios veteranos de la construcción. Uniformados con el logotipo de la compañía Johnson, Marcus Johnson estaba de pie en el centro del grupo. Su enorme figura, de alguna manera, resultaba menos intimidante a la luz de la mañana. Vestía un polo con el logotipo de su compañía y sostenía una taza de café que parecía diminuta en sus enormes manos. Cuando vio a Wilson, su rostro se iluminó con una cálida sonrisa. El oficial Wilson, justo a tiempo, gritó, «Café recién hecho y hay una caja de donas que necesitan atención». Su amistosa bienvenida tranquilizó de inmediato a Wilson. El joven oficial notó que los otros policías presentes eran quienes habían estado en el lugar la semana pasada, le asintieron con miradas comprensivas. Todos estaban allí para aprender de su experiencia compartida. Marcus reunió a todos alrededor de una gran mesa de conferencias. En las paredes había fotos de proyectos de vivienda terminados, familias de veteranos felices y eventos comunitarios. Una foto mostraba a Marcus con su hija, Sara, en una ceremonia de corte de cinta. Una niña pequeña sonreía orgullosa a su padre. La semana pasada, Marcus comenzó a hablar. Su voz se escuchaba con facilidad por la sala. Tuvimos un incidente que podría haber terminado mal. En cambio, se convirtió en una lección para todos. Miró a Wilson con ánimo. Oficial Wilson, ¿le importaría compartir su perspectiva? Primero, Wilson se puso de pie.
Su voz temblaba al principio, pero se fortalecía a medida que hablaba. Hice suposiciones basadas en el miedo. Admitió, vi a un hombre grande en una camioneta grande y dejé que mi imaginación creara una amenaza que no existía. Olvidé ver a la persona detrás de mis preconcepciones. Marcus asintió con aprobación. Y es exactamente por eso que estamos aquí hoy. Cada persona que conocemos tiene una historia, una familia, una razón para estar donde está. Mi tamaño incomoda a la gente. A veces lo entiendo. Pero, ¿cómo manejamos nuestra incomodidad? Define quiénes somos. La mañana transcurrió con diferentes oradores que compartieron experiencias similares. Un veterano habló sobre su lucha con el TEPT y cómo una simple parada de tráfico podía desencadenar ansiedad. Un oficial superior analizó técnicas de desescalada durante todo el proceso. Marcus guió la conversación con sabiduría y comprensión. Durante la pausa del almuerzo, Marcus apartó a Wilson. Quiero mostrarte algo que dijo al frente. El oficial de policía que llegó a su oficina, sobre su escritorio, había una foto enmarcada de su hija Sara disfrazada de Caperucita Roja. Junto a ella, había un dibujo nuevo que ella había hecho. Sara me preguntó qué había sucedido. Esa noche, Marcus me explicó. Le dije que conocí a un joven policía que hacía todo lo posible por proteger a nuestra comunidad. Miren lo que dibujó. La imagen mostraba dos figuras, una muy alta y otra con uniforme de policía, dándose la mano. La letra de un niño era la siguiente. El nuevo amigo de mi papá, Wilson, sintió lágrimas brotar de sus ojos. Señor Johnson, no merezco esta amabilidad después de cómo te traté. Marcus puso su enorme mano suavemente sobre el hombro de Wilson. Hijo, la medida de una persona no está en no cometer nunca errores, sino en cómo aprende de ellos. Estás aquí hoy dispuesto a aprender y crecer. Eso es lo que importa. Al final de la sesión de entrenamiento por la tarde, Marcus se dirigió al grupo por última vez. Recuerden que todos servimos a la misma comunidad. Cada parada de tráfico es una oportunidad para construir puentes o muros. La decisión es nuestra. Wilson dejó el entrenamiento. El día cambió para el oficial. El incidente de la luz trasera rota, que al principio había presenciado como la peor noche de su carrera, se había convertido en la lección más valiosa que pudo haber recibido un mes después, cuando el proyecto de viviendas para veteranos Johnson celebró su barbacoa comunitaria anual. El oficial Wilson estaba allí uniformado, ayudando a Marcus a asar hamburguesas. Sarah Johnson corría por el evento con una placa de policía de plástico que Wilson le había dado, contando con orgullo a todos sobre su amigo policía, el gigante, y el policía novato se había convertido en un ejemplo en Cedar Grove de cómo los malentendidos podían transformarse en conexiones significativas y cómo los mayores obstáculos podían conducir a las amistades más importantes.